Gabriel José García Márquez fue un escritor y periodista colombiano reconocido por sus novelas y cuentos. También escribió narrativas de no ficción, discursos, eh, reportajes. Nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena, y falleció el 17 de abril del 2014. La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela de la desalmada fue publicada en 1972 como parte de una colección de relatos titulada de 12 cuentos de peregrinos. El contexto en el que se escribió el relato es crucial para entender su significado y estilo. En la década de 1970 más o menos, América Latina estaba sumida en una serie de crisis políticas y sociales, marcadas por dictaduras militares, conflictos guerrilleros y grandes desigualdades económicas. Esta realidad influyó en el enfoque de Gabo, quien a través de sus historias a menudo explicaba y narraba sus historias. Heréndira era una joven que a la corta edad de 14 años debía cumplir con todos los quehaceres de su hogar, además cumplirle todas las necesidades a su abuela. Un día, en medio de su agotamiento, dejó quemar la casa y por eso terminó teniendo una deuda impagable con su abuela. Para esto, su abuela decidió que iba a prostituir a Heréndira para que le pudiera ir pagando con lo que los hombres le dieran. Pero, al cabo de un tiempo, Heréndira, al sentirse tan agotada y al encontrar su amor, llamado Ulises, pudo escapar de su abuela. La única forma de lograr liberarse completamente de su abuela fue asesinándola para obtener su libertad. Hola, vamos a hablar sobre el tema del realismo mágico. Este entendido como un movimiento literario, particularmente que da cuenta del estilo de escritura de muchos autores latinoamericanos y cuya característica principal es que se enmarca desde una perspectiva literaria que integra la realidad con la fantasía, muy especialmente refleja las realidades de las sociedades hispánicas. No, a pesar de que no es el único estilo de preferencia de nuestros escritores latinoamericanos, sí ha sido muy utilizado para llamar la atención acerca de fenómenos sociales, problemáticas sociales que son tan cruentas que requieren ser de alguna u otra manera comunicadas a la sociedad de una forma no tan drástica como se podría generar a través de un artículo académico o de un informe. Entonces, este estilo utiliza la narrativa integrando elementos que acuden a lo fantasioso, a lo irreal, a lo mágico, para conjugarlos con la realidad y a partir de ahí evidenciar estos fenómenos que se presentan. Es muy difícil también, se puede pensar que es fácil escribir utilizando ese estilo del realismo básico, pero realmente no es así. Se requiere mucha capacidad para transformar aquellos elementos reales en elementos irreales y a la vez tratar de dar a entender al lector qué tan cruenta o cruda puede ser un fenómeno que queremos transmitir. Para el caso que nos ocupa, este fenómeno tiene que ver con la prostitución infantil y reflejada en lo que pasa en la vida de Heréndida a través de un actor que es su abuela, pero que realmente representa es el proxeneta, aquella persona que la cosifica, aquella persona que la inhumaniza, aquella persona que la explota, aquella persona que la abusa. Entonces, uno de los elementos que uno puede ver dentro del realismo mágico es que hay una distorsión del tiempo, de la línea de tiempo, de las vidas, una mezcla entre el pasado, el presente, una mistura entre el deseo de vivir, entre la muerte, una integración entre aquellos elementos que uno probablemente espera frente a lo que realmente va a pasar. En el caso de la obra que nos ocupa, por ejemplo, vemos una transición de Heréndida
como un ser frágil, víctima de muchos abusos, como una víctima, pasar a ser una victimaria. Hay muchos elementos que se pueden evidenciar en la abuela, en ese rol de proxeneta a través de los matices que presenta Gabriel García Márquez como elementos que son justapuestos o que son sobredimensionados sobre el personaje que es la abuela. Entonces, esta obra realmente, o este cuento corto, realmente es muy, hace una experiencia muy viva, hace una narrativa muy viva, pero utilizando esos elementos del realismo mágico que nos ayudan a comprender esa cruda realidad que aún hoy en día subsiste en muchas sociedades latinoamericanas, como es el tema de la prostitución infantil. Muchas gracias. Frente a la opresión podemos ver cómo Heréndira estuvo siempre bajo el yugo de su abuela, en donde tenía que hacer todo lo que ella quisiera, bien cuando estaban en su casa como también cuando tuvieron que salir de allí. Esto nos deja una enseñanza muy grande y creo que es un mensaje que deja el autor, y es que aunque haya opresión, siempre en algún momento todos nos podemos liberar, así como Heréndira lo logró hacer, que a pesar de que tuvo que pasar por tantas cosas y tanto tiempo, logró liberarse de su abuela. Las relaciones familiares complicadas es una frase que realmente queda sonando mucho, porque aquí es donde podemos observar que los límites son necesarios siempre en todo tipo de relación. Muchas veces podemos pensar que por ser un familiar podemos permitir muchas cosas cuando esto no es así, porque aunque haya un vínculo de sangre no significa que podamos dejar que las personas pasen por encima de nosotros, no importa si es un abuelo, un padre, un hermano, un primo, lo que sea, siempre debemos saber establecer límites sanos para que no hagan con nuestra vida, que es propia, lo que ellos piensen que es correcto. Mi opinión sobre la obra es que presenta una narrativa llena de elementos mágicos y realismo y crítica social, lleno de imágenes potentes, pero su narrativa que atrapa. Una combinación de la obra es muy valiosa. Sin embargo, se podría reinterpretar para ofrecer una mayor profundidad psicológica a los personajes, un enfoque más empoderado para Heréndira y al final con el contexto, con la sensibilidad contemporánea sobre la justicia social. Recomendaciones sobre la triste historia de Cándida Heréndira y su abuela desalmada, pues se la recomendaría para quienes disfruten del realismo mágico, los que están interesados en la crítica social, los que les gusta la lectura latinoamericana, los que buscan una obra breve pero rica en simbología y que tenga un estilo a través del lenguaje poético, sus potentes temas. Con esto García Márquez ofrece una historia que invita a la reflexión y que puede resonar con lectores de diferentes intereses. La sugeriría a amantes del realismo mágico, interesados en la crítica social, los estudiantes de literatura, personas interesadas en el feminismo. Desde el inicio de la historia, Gabo nos sumerge en un mundo mágico. Solo él tiene la capacidad de entrelazar la realidad brutal con lo imaginario. Heréndira es víctima de una explotación implacable por parte de su abuela. Una figura que encarna la crueldad y el abuso de poder. Este contraste crea una experiencia de lectura que es tanto fascinante como perturbadora. Pensar en realizar este video pues genera retos, ya que no todos tenemos las habilidades para hablar frente a una cámara y expresar de la mejor manera el mensaje que uno quiere transmitir. Pero de alguna manera salimos de nuestra zona de confort y nos hace avanzar para mejorar.
El aspecto que nos impactó es que a pesar de que la historia fue escrita hace muchos años, aún sigue habiendo esta realidad en muchas historias de tanto hombres como mujeres en nuestro país y en Latinoamérica, ya que esta historia abarca muchos contextos. Esta obra me ayudó al despertar el pensamiento analítico, me llegó a distinguir entre hechos y opiniones, me motivó a la investigación y a practicar el autocuestionamiento. El impacto que da la protagonista con su personaje, donde simboliza tanto la vulnerabilidad, el sufrimiento, como la esperanza y la capacidad de resistencia. Y es fascinante cómo el lenguaje audiovisual permite expresar la creatividad y las emociones.